Lo que sí para el CAE, por ejemplo, si yo lo activo, tengo que pagar un equivalente a la cantidad de 30 veces la cotización pactada, ¿ya? Que puede ser, eso es mucho dinero, pero tiene unos máximos, que es un mínimo de 60 UF o un máximo de 126 UF. En la práctica es con un tope más o menos de 4 millones de pesos. Ahí sobre eso se activa, se paga eso anualmente, es un Totalmente. pago general anual y eso cubre, se supone que toda la patología durante todo el año. Acá está el sistema de salud, no incluye, por ejemplo, preexistencia, aunque actualmente estamos como en un intermedio, porque se dijo por la superintendencia de que efectivamente nosotros como podemos elegir como nosotros tenemos efectivamente el plan, la exclusión, disculpe, es que tengo una asistente. Las exclusiones de cobertura del contrato, como les decía, de la preexistencia, antiguamente se establecía que, por ejemplo, un niño que nació con acondroplasia tenía una preexistencia y yo no lo podía meter en el plan de ISAPRE. Pero después hubo una modificación y se estableció que todas aquellas patologías con las que aquellos que nacen los niños pueden ser incorporados, puesto que tienen la libertad de opción entre una ISAPRE y FONASA, y al dejarlos fuera por su condición de nacimiento, eh, quedan, quedaban fuera. Entonces, efectivamente no nos hemos enfrentado a un caso específico en que digamos que nos ha pasado eso, pero igualmente puede ser una alegación que diga la ISAPRE cuando, si es que ustedes, por ejemplo, demandaran y se hubieran incorporado en forma posterior a la ISAPRE, ¿ya? Eso hay que verlo en el camino. También la hospitalización y tratamientos psiquiátricos no se consideran, la cirugía de hospitalización fuera de la red o en el extranjero, los tratamientos de infertilidad, los tratamientos odontológicos, la atención hospitalaria en todas sus formas, salvo calificadas excepciones, etcétera. Y específicamente, bueno, habla también de los tratamientos quirúrgicos de obesidad y todo eso. Y lo que yo les comentaba, asimismo las prestaciones y medicamentos ambulatorios, salvo las drogas inmunopresoras en caso de trasplante, la radioterapia, las drogas aplicadas en ciclos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer y los de medicamentos definidos como coadyuvantes o biomoduladores que se usan antes, durante o después de los ciclos de quimioterapia que estén considerados los programas del Ministerio de Salud. Los fármacos que tengan el carácter experimental para la patología en tratamiento o que no estén avalados por las sociedades científicas correspondientes y los medicamentos que no estén registrados por el Instituto de Salud Pública. Eso más o menos lo que les decía, que efectivamente el Instituto de Salud Pública tiene que hacer un registro de los medicamentos, pero por ejemplo los medicamentos que son innovadores, por ejemplo el Vosoritide o el Voxzogo que se llama, no tiene actualmente la autorización del ISP, pero sí tiene las autorizaciones de la EMA, que lo da Europa, o la FDA, que lo da Estados Unidos. ¿Ya? Y también lo que les decía, ambulatorio, o sea, también se discute si efectivamente yo puedo obligar a la ISAPRE que me pague un medicamento ambulatorio o no, y ahí también está una discusión más jurídica, que se entiende por ambulatorio, por ejemplo, en el caso de mi hija, para darle el Voxzogo, la hospitalizaron y está actualmente con hospitalización domiciliaria. Entonces ahí se tendría que discutir, claro, medicamentos ambulatorios, pero en realidad la forma de postura es hospitalaria. Y eso es un tema ya más de jurídico, más de derecho y se tiene que discutir en la Corte. Financiamiento de alto costo, yo les decía, existen las dos fórmulas de cómo obtengo este financiamiento. En el lado por la ISAPRE y FONASA, yo siempre puedo demandar a la ISAPRE o FONASA presentando un recurso de protección, ¿ya? Eso es tanto para uno como para el otro. Eh, eso es ante la Corte de Apelaciones respectiva, o sea, de la ciudad que corresponde al domicilio de la persona afectada, que en este caso nosotros, por ejemplo, yo lo presenté en la Corte de Apelaciones de Santiago. Les hago también una explicación. Existe la Constitución Política de la República, el artículo 19, número 1, que establece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Eso está actualmente en nuestra Constitución Política y dice que la ley protege la vida del que está por nacer, la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado y se prohíbe la aplicación de todo premio legítimo. Pero para nosotros la parte que nos interesa es justamente el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Les voy a explicar por qué.
Porque efectivamente el artículo 19, número 9 de la Constitución actual establece la protección a la salud, ¿ya? Dice el derecho a la protección a la salud, el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Le corresponderá asimismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en forma y en condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Eso está en nuestra Constitución actual. Ya bajito se los puse con un poquito más oscuro. Dice, cada persona tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Por eso les decía que pasó esto con un niño con síndrome de Down, que presentaron un recurso de protección porque lo dejaron fuera por su existencia, pero resulta que ahí dijeron que se le estaba privando su derecho a elegir el sistema de salud. Y eso está protegido por el recurso de protección. Eso es lo que quiero que tengan claro. Una cosa es lo que diga la Constitución y otra es cómo yo lo hago exigible ante los tribunales de justicia. Los tribunales se basan en el artículo 20 de la misma Constitución, que me dicen que yo puedo presentar un recurso de protección contra todo acto o omisión ilegal o arbitrario que produzca privación, perturbación o amenaza de un ejercicio de derecho, pero acá solamente me mencionan, referente al derecho de salud, el artículo 9, bueno, está protegido el número 1, que acuérdense que era el derecho a la vida, la integridad psíquica y física, ¿ya? Pero el artículo 9, que es el derecho a la salud, solamente está protegido lo que se refiere a la elección. ¿Se acuerdan? Esta partecita. Todo esto no está protegido por el recurso de protección. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, porque efectivamente cuando los tribunales de justicia resuelven un caso, por ejemplo, de nosotros que necesitamos el Bosoritide, va a aplicar o el 19 número 1, diciendo que afecta la vida o la integridad física, por ejemplo, o derechamente estamos ante un derecho a la salud que no está protegido por el derecho de protección y por lo tanto la Corte no nos va a otorgar ningún derecho. Eso dice recursos, este recurso 20 podrán ocurrir por sí o por cualquiera su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, que les decía que era del domicilio de la persona que se sienta afectada, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o tribunales correspondientes. Esto es importante porque efectivamente cuando yo presento un recurso ante la Corte, un recurso de protección, la Corte tiene que fallar en forma inmediata si me da inmediatamente el derecho o me reconoce una especie de derecho, una cosa que se llama la ONI o la Orden del No Innovar. Y dice, sí, en realidad mientras se tramite el juicio, des el remedio, ¿ya? Eso no es sentencia definitiva, es solamente una medida precautoria para que no se afecte el derecho a la vida de la persona o la integridad física y psíquica mientras se tramite el juicio. Eso no quiere decir que efectivamente la sentencia esté ganada, pero es un buen germen de derecho, o sea, una buena posibilidad que si me dan una orden de no innovar, efectivamente cuando se dicte sentencia se ratifique la mantención del remedio, por ejemplo. Bueno, y eso también, pero esto más bien que tiene que ver con el artículo 20, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que en realidad no es muy aplicable a este caso en particular. Lo último es que necesitamos, por ejemplo, que FONASA e ISAPRES incorporen la condroplasia y su tratamiento a la ley Ricarte-Soto, y como les decía, que eso también es una lucha permanente y constante que deben dar un conjunto de corporaciones. No somos los únicos que tenemos, por ejemplo, enfermedades poco frecuentes, por no decir raras, porque suena un poco extraño, pero efectivamente son muchas las enfermedades que no están consideradas en la ley Ricarte-Soto, y se supone que lo que se busca en algún momento es que esto se amplíe. El tema, como les decía, que como son enfermedades de alto costo y que tienen medicamentos de muy alto costo, evitan obviamente ponerlas siempre porque ellos se obligan, ellos lo incluyen y no pueden después dejar de darle. Entonces, por lo mismo, tenemos la posibilidad de la ley Ricarte-Soto, como les decía, haciendo campaña y todo eso. Y me faltó decirle que también el recurso de protección puede interponerse contra FONASA. Se ha hecho, pero generalmente se presenta una vez que ya haya casos fallados
por parte de las Cortes a propósito de la ISAPRE. Entonces, como que va más con fundamento. O sea, este medicamento se está dando en las ISAPRE, por lo tanto, usted que es FONASA, que es parte del Estado, que supone que nos cuida, nos protege, debiera conceder igualmente el medicamento. Y eso igualmente se hace, ¿ya? Un recurso de protección, como les decía, se puede presentar ante cualquier organismo que produzca una privación, perturbación o amenaza a un legítimo derecho, que en este caso podría ser la vida o la integridad física o psíquica de las personas con acondroplasia, y ese es más o menos el fundamento que se señala a las Cortes para que nos concedan algún tipo de medicamento. Actualmente nosotros, bueno, la última parte, tenemos casos actuales en la Corte de Apelaciones de Santiago. Nosotros presentamos 4 recursos de apelación, de los cuales en 3 nos dieron la orden de no innovar, lo que les comentaba, que es cuando el tribunal dice, mientras se tramita el juicio, denle el remedio. Y actualmente en la práctica tenemos solamente 2 niños, una de ellas mi hija, recibiendo Voxzogo desde hace 1 semana y media. Como le dije, partimos con un sistema hospitalario que fue casi 1 semana y después nos mandaron con hospitalización domiciliaria. Lo que quiere decir que ellos nos traen las dosis del medicamento 1 vez a la semana, y con esas dosis nosotros ya se la ponemos, se va poniendo en distintas partes del cuerpo. No es complicado, es como más, da nervio en realidad, porque cada dosis casi vale 700.000 pesos, y lo estamos haciendo así, pero actualmente no tenemos sentencia definitiva a nuestro favor. Así es que próximamente vamos a tener más noticias para saber, por ejemplo, si mi hija después de este periodo va a seguir recibiendo el remedio o directamente se lo quitan o se lo dan. Eso estamos a espera, y tampoco puedo adelantar mucho, salvo que es un buen inicio que nos den la orden de no innovar, que es la denominada ONI, por si acaso. Eso es lo que les quería comentar. No sé si quieren hacer algunas preguntas. No escucho nada. ¿No hay ninguna consulta? ¿Quieres hacer una consulta? Don Pablo Álvarez. Sí, hola Caterina. ¿Cómo Hola. estás? ¿Todo bien? Por fin nos conocemos en persona. Tuviste el cumpleaños cuando la Antonia cumplió 2 años. Ahí cuando estaban en Santiago. Ahí nos vimos. Sí, sí. Bueno, hablamos con Caterina, les cuento, para averiguar un poco, para estar más al día con esta noticia que apareció algunas semanas, que tú comunicaste por Facebook respecto al tratamiento. Entonces, uno empieza a tener muchas preguntas que necesita responder de alguna manera. Caterina me aclaró varias cosas, pero empiezan a haber otras dudas respecto a este tema. Ahora estamos en un momento de pausa, de no saber, o sea, en este momento tu hija y hay 3 niños, creo, en tratamiento. Son 3, ¿no es cierto? En este momento los que son 3 que nos dieron la orden de no innovar, pero actualmente están recibiéndolo solo 2. El otro falta todavía un pasito más. Un proceso, ya, correcto.